Muy buenos días, queridos estudiantes. Hoy vamos a dar inicio a la primera clase de la materia, de la asignatura, ¿sí? Quiero empezar con una frase famosa de Albert Einstein que dice: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. La interpretación los dejo a ustedes para que puedan aplicarla, ya sea en sus estudios o en el diario vivir que cada uno tiene, ¿sí? A ustedes nos toca la materia o la asignatura de cambio climático. Como ustedes ya saben, mi nombre es Roxana Janet Calicea Crespo. Ya tienen mis datos de correo electrónico, también datos de WhatsApp, ¿sí? A cualquier eh, consulta estoy a disposición de ustedes. Bien, nuestro tema de hoy se titula La ciencia del cambio climático, ¿ya? Si verán en la imagen, estamos presentando al mundo con un cubrebocas, ¿no es cierto? Con un barbijo. Este barbijo prácticamente tiene varios significados, uno que estamos atravesando la pandemia y otro que el mundo cada vez está siendo silenciado por los efectos que estamos sufriendo por el cambio climático, ¿ya? Entonces, introducción. El mundo cada vez está sufriendo problemas socioambientales, ¿ya? En algunos casos están desapareciendo especies, en otras están contaminando, se están haciendo inhabitables cada vez el planeta, ¿sí? Esto está afectando a la forma de vida de muchas personas y modificando gran número de ecosistemas, ¿no? Si ustedes recuerdan, en Bolivia hemos tenido un incendio grande, ¿no es cierto?, el año 2019, en la cual se ha visto afectada grandemente ecosistemas del oriente, sobre todo el Amazonas, ¿no es cierto? Entonces, ese problema del incendio forestal que ha habido, más la contaminación de las grandes industrias a nivel mundial, el ecosistema tiende a desaparecer, ¿no? Entonces, ¿qué es el cambio climático? El cambio climático en el planeta prácticamente está empujando rápidamente a muchas comunidades, particularmente a las pobres, ¿no?, y marginadas más allá de su capacidad de respuesta. Quiere decir que cada comunidad, que cada núcleo social tiene sus hábitos de producción, su régimen de producción. Este se ve afectado por el cambio climático que se está observando en los últimos años, ¿no? Y cada vez está eh, forzando a una lucha titánica, digamos, por adaptarse a estos efectos del cambio climático, poniendo en riesgo su sustento y la conservación de sus alimentos, ¿no? Principalmente está afectando a la calidad de vida que cada uno tiene, ¿no? Por esa razón el cambio climático o los efectos del cambio climático están afectando fuertemente a la parte socioambiental. Bolivia, Bolivia es un país contaminador e insostenible ambiental y ecológicamente. Pareciera que esta frase no es cierto, ¿no? Porque somos un país chico, no somos un país industrializado. Sin embargo, por los países, por las sociedades grandes que estudian el clima, lo ven como potencial contaminador a Bolivia, ¿ya? ¿Por qué? Por los mismos chaqueos que se están realizando a diario, año tras año se va ampliando la frontera agrícola, va creciendo demográficamente, razón por la cual Bolivia se ve en la necesidad de ampliar las fronteras agrícolas, ¿no? Y no sería nada el crecimiento natural del ser humano que tiene, ¿no es cierto?, de incrementar su población, sino hay mucha gente interesada en querer industrializar, en querer volverlo industrial y contaminante, ¿no es cierto? Por eso a Bolivia nos ven como un país contaminador e insostenible y ambiental y ecológico.
Bolivia, de las 30 toneladas de CO2 que se generaba en años anteriores, eh, dice, ¿no? Esta Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático tiene que reducir en un 92%, ¿ya? Esto tiene que alcanzar por lo menos a 2 toneladas de CO2, dice, ¿no? De las 30 nos están pidiendo que bajemos al 92%. Dice que estamos contaminando mucho, entonces es necesario bajar eh, para que el planeta no sufra este impacto negativo, ¿no? ¿Cómo es que contaminamos nosotros como Bolivia? Dice que contaminamos mediante los incendios forestales o la deforestación, los gases de flúor, las emisiones fugitivas de combustibles fósiles, o sea, la producción de petróleo que nosotros hacemos también contamina al medio ambiente, ¿sí? Entonces, Batos 2014 dice, la meta es eliminar las emisiones dentro del cupo de carbono. ¿Cuánto es el cupo de carbono para Bolivia? ¿No? Había sido 1.35 gigatoneladas, ¿no? Entonces nos dice que, perdón, el cupo es 2.4 toneladas de CO2 per cápita, ¿no? Pero Bolivia en el año 2014 han hecho un estudio y han dicho que tiende más bien en incrementar este cupo a 10 veces más, a 1.35 gigatoneladas, no solamente toneladas, sino gigatoneladas, ¿sí? Posiblemente hasta el 2050 dice que alcancemos esta cantidad de contaminantes en nuestro país. Ahora también en los últimos años han hecho un estudio sobre el uso de suelo y las emisiones de CO2. ¿Saben a qué se refiere el uso de suelo? A la parte agrícola, a la parte en que nosotros ampliamos la frontera agrícola para poder generar más alimentos para la población urbana, ¿no es cierto? Para la población urbana que también tiene otro tipo de contaminantes, pero en este caso solamente están viendo la parte de la emisión de CO2 por el uso de suelo. Ya vamos a ir viendo poco a poco qué es el uso de suelo, cómo es que se planifica este uso de suelo en un país, ¿ya? Entonces dice que se ha incrementado en 65 millones de toneladas por año durante los años 1990 a 2000, según Andersen 2016, ¿ya? Entonces, del año 2016, ¿no? ¿Cómo ha ido incrementándose hasta 93 millones de toneladas? Imagínense, esto está bastante complicado, ¿no es cierto? Si estamos incrementando de 65 millones a 93 millones de toneladas de CO2 por año per cápita, ¿sí? Entonces, también veremos qué es el clima y el tiempo atmosférico. Entonces, clima dice que es un conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado medio de la atmósfera en una región del planeta. Hagamos un ejemplo de nuestro departamento. Por ejemplo, el departamento de La Paz tiene su Amazonía, que compone este tanto de regiones. Los valles nortes, el altiplano norte, los yungas, la ciudad metropolitana, le llaman así, los valles del sur y el altiplano sur. Cada una de estas zonas tiene su característica climática, ¿no es cierto? En algunas regiones se hace un poquito más agradable el clima, en otros son más calurosos secos, y en otros son prácticamente fríos, ¿no es cierto? Como son los altiplanos. Entonces esto dice que el clima es un conjunto de fenómenos meteorológicos, ¿ya? Que caracterizan el estado medio de la atmósfera en una región. A eso se refiere, región por región, ¿no es cierto? No solo en La Paz, sino en todo el planeta. Yo solamente lo estoy ilustrando para que comprendamos a qué se refiere este concepto, ¿no? Eso está
prácticamente regida por las temperaturas medias, las precipitaciones medias y vientos dominantes. Cuando hablamos del clima de La Paz, ¿qué se nos viene a la mente? No se nos viene a la mente el clima de los yungas, tampoco el de la Amazonía, ¿no es cierto? Decimos La Paz y es el clima frío, decimos, ¿no es cierto? Entonces, ahí nos dan una temperatura media, por ejemplo, cuánto está la temperatura media en La Paz, cuánto están las precipitaciones medias o los vientos dominantes, etcétera, ¿no? Entonces, a eso se refiere con regiones, ¿ya? Entonces, ¿qué se entiende por tiempo atmosférico? Se entiende el estado de la atmósfera en un determinado día. Aquí arriba estamos hablando de regiones, aquí estamos hablando de tiempo, de día, de semana o mes. Se caracteriza por la humedad, la temperatura, la presión, las precipitaciones, la nubosidad en un determinado lugar y momento. ¿Qué es el sistema climático? ¿Cómo se conforma? El sistema climático consta de 5 componentes principales, ¿ya? Que interactúan entre sí. Está uno, la atmósfera, que corresponde a la capa gaseosa. Aquí vamos a ubicarlos, ¿no? La atmósfera. Está la hidrosfera, ¿ya? Compuesta por los cuerpos de agua dulce, dice, y salada. La criosfera, que está compuesta por las aguas en estado sólido como el hielo, la nieve. La litosfera, que corresponde al suelo, ¿no? A la capa donde estamos pisando actualmente. Y la biosfera, considerada al conjunto de seres vivos que habitan. Entre ellos estamos las plantas, los animales y nosotros, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de estos, por ejemplo, la atmósfera tiene sus divisiones, que seguramente lo han visto también en otras materias, ¿no? Que vienen por kilómetros. Y en esta figura pueden ustedes observar cómo es que la atmósfera tiene una capa muy interesante, hasta cuántos kilómetros más o menos alcanza. Hay una nueva concepción de clima, ¿ya? Se llama la bioclimatología. ¿Por qué nace este nuevo concepto? ¿Y qué es? Es la ciencia o disciplina ecológica que estudia la relación entre el clima y la distribución de seres vivos y sus comunidades en el planeta, ¿ya? La bioclimatología, prácticamente a nosotros lo que más nos interesa para poder, como ingenieros o tecnistas, médicos veterinarios, ingenieros agrónomos, etcétera, no solamente el clima así por separado, estudiarlo en precipitaciones, temperaturas, etcétera, sin ningún fin, sino nosotros tenemos que adaptarlo, utilizarlo como un indicador para la parte biótica, ¿no es cierto? Ya que nosotros somos los encargados de la parte biótica, de estudiarlos, de fungirlos, de gerentar, de hacer gerencia de lo que es la parte climática, digo de biótica, ¿sí? Ahí nace el concepto de bioclimatología, que también es considerado como bioclimas, termotipos y hombrotipos, ¿ya? Entonces, también se denomina de esta forma en otro tipo de bibliografía. Entonces, la bioclimatología da origen a la clasificación bioclimática de la Tierra, ¿ya? Como verán. Y gracias a esta clasificación de la bioclimática de la Tierra tenemos mapas bioclimáticos y biogeográficos, ¿ya? Todo este conjunto de la bioclimatología con más la clasificación y sus mapas nos da un macrobioclima, ¿ya? Que se conoce actualmente como el clima tropical, mediterráneo, templado, boreal y polar. Hay una clasificación de zonas climáticas, ¿ya? El mundo, el sistema global no es único, no es una casa a la cual se le puede controlar, ¿no es cierto? Tiene su parte norte, que es fría, la parte intermedia, que son climas templados, y la parte central, que tiene clima cálido. Y así va también bajando hasta las glaciares del Polo Sur, por ejemplo, ¿no es cierto?
Entonces, Köppen hace una clasificación de estos climas, ¿ya? Considerando tres fundamentales, tres zonas climáticas, las cuales son las zonas tropicales, que están en las latitudes bajas ecuatoriales, que están en esta parte, ¿cierto? De clima tropical, con duración del día y cantidad de radiación solar, pequeña variación en el año. Entonces, generalmente estas zonas son bien cálidas. Aquí están, por ejemplo, las islas, ¿no es cierto?, donde se va a vacacionar, etcétera, ¿no? Las aguas son bien calientitas allá. Luego existen las zonas subtropicales, que también son los climas templados, muy variable durante el año, dice, ¿no? Con periodos marcados, bien marcados, como secos, lluviosos y grandes variaciones de temperatura. Aquí no se tiene una temperatura constante, como acá arriba, sino se tiene temperaturas oscilantes, ¿ya? Y según Köppen también hay otras zonas polares o latitudes altas, que se refieren a estas dos, ¿ya? En las cuales el clima es frío o polar. La variación en la duración de luz del día es corta, en tanto en otoño como en primavera. ¿Bien? También Köppen sigue trabajando sobre el clima, haciendo una clasificación y dándoles códigos. Por ejemplo, el código A o la clasificación A le corresponde a los climas lluviosos tropicales, ¿ya? Donde la temperatura del mes supera los 18 grados centígrados, ¿ya? Luego está el grupo B, los climas secos, donde la precipitación media anual no supera a la evaporación. Como consecuencia, los ríos de estas regiones no portarán agua en un caudal permanente, ¿sí? Luego está el grupo C, de climas templados y húmedos. También se denominan mesotérmicos, dice, ¿no? Y la temperatura la temperatura media es superior a los 10 grados centígrados. Y los restantes de 18 grados a menos 3 grados centígrados. Existen las estaciones bien diferenciadas, como el verano, el invernal, etc. En el grupo D están los climas boreales o de nieve y bosque, también se llaman microtérmicos, ¿no? Donde la temperatura media es es bajo de los 3 grados centígrados. Luego está el grupo E, de climas polares, ¿ya? Es el mes más cálido, no supera los 10 grados. No, perdón, en los meses más cálidos la temperatura no supera los 10 grados centígrados, ¿ya? Considerándose que carecen de verano. O sea, en este clima prácticamente no se conoce verano, ¿no? O sea, por ejemplo, por el lado de Sajama, disculpen, hay interferencia, se me está acabando la batería. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en los climas polares o nieves tenemos nosotros el Sajama, ¿no? Aquí no hay verano, simplemente hay un mes cálido, pero no supera los 10 grados centígrados, ¿no? Entonces, es característico del clima. Entonces, la zonificación climática en Bolivia, ¿ya? Prácticamente Köppen lo divide en tres partes, ¿no? Uno es el clima del altiplano, donde la precipitación es mayor durante el verano, ¿no? Y esto está situado aproximadamente a 3.500 metros sobre el nivel del mar. De toda la región de Bolivia, de todo nuestro mapa, aproximadamente el 16% es correspondiente al altiplano, vale decir esta franjita de acá, el 16%, ¿ya? Donde las temperaturas y las precipitaciones varían considerablemente.
El altiplano tiene un clima árido y frío. Ahí estaríamos parte de La Paz, Oruro, Potosí y estaría, ¿qué más? Prácticamente esos departamentos, ¿no? Luego están los valles, ¿no? Que prácticamente es el 24% de todo nuestro territorio. Aproximadamente están situados a 500, de 500 a 3.500 metros sobre el nivel del mar. También las precipitaciones durante el verano son altas en estos valles. Luego Köppen sigue clasificando que Bolivia tiene un 60% de llanos. Y si vemos el mapa es cierto, ¿no? Aquí parte de La Paz también tiene su llano. Entonces, dice que el 60% corresponde a los llanos y está situado a menor altitud sobre el nivel del mar, a menos 500 metros sobre el nivel del mar. Tiene un clima tropical húmedo, dice, ¿no? La parte norte, donde las temperaturas son altas. Hay alta humedad y altas precipitaciones durante todo el año. Y se está refiriendo prácticamente a esta parte, a esta franjita que les estoy señalando. En cambio, en las tierras bajas del sur, se refiere a esta región del Chaco, las temperaturas son altas y el clima es seco, ¿no? Esa es la descripción que hace Köppen y Montes de Oca en 1995, a la cual nos regimos también para hacer proyectos, por ejemplo, hacer planificación en Bolivia. Veamos ahora qué es el efecto invernadero. ¿Por qué tanto se habla del efecto invernadero y cuáles son los gases de efecto invernadero? ¿Ya? Para eso vamos a recurrir a un señalador. ¿Sí? ¿Qué es el efecto invernadero? Prácticamente el efecto invernadero es aquel fenómeno donde la luz que brilla prácticamente llega a la Tierra con rayos solares y la Tierra emite, ¿no? De forma una reacción, digamos, ¿no es cierto? Llega la luz solar hacia la Tierra con el brillo correspondiente y la Tierra se calienta y, o sea, sube la temperatura, ¿no? A eso me refiero, para que no haya malas interpretaciones. Sube la temperatura y vuelve a la atmósfera en forma de calor. Ese es el ciclo natural, ¿ya? Sin embargo, en los últimos años, este efecto ha sido incrementado, ¿ya? Debido a los gases de efecto invernadero, ¿ya? Que se han ido acumulando en esta parte, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la capa que nos separa que nos protege prácticamente a la Tierra? El ozono, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos gases de efecto invernadero? Los naturales son el vapor de agua, el dióxido de carbono, vamos remarcándolo, el vapor de agua, el dióxido de carbono natural, ¿no? El metano y el ozono, que es la capa que nos ayuda a controlar el incremento de temperatura, ¿sí? Si hacemos una representación gráfica de los gases de efecto invernadero, vamos a ver que el CO2 es casi nada, ¿sí? Entonces, hablemos ahora de calentamiento global y el cambio climático. La causa principal del calentamiento global es el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera que se ha producido desde la revolución industrial a fines del siglo XVIII. Iniciando el siglo XIX, si queremos llamarlo así, hemos iniciado el calentamiento global, ¿sí? La Convención de Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es la institución grande que se dedica prácticamente a trabajar este tema. En su artículo 1 define
al cambio de clima como atribuida directamente o indirectamente a la actividad humana. O sea, el cambio climático lo estamos nosotros provocando, ¿no? El calentamiento global es algo natural, el cambio climático ya no es natural, ¿sí? Entonces, ¿a quienes nos culpabiliza? A todos los seres humanos, seamos en países industriales o no lo seamos, pero estamos contribuyendo a lo que es el cambio climático, ¿ya? Si vemos esta gráfica, son las oscilaciones naturales que ha habido de bajas y altas temperaturas, ¿no? Y se ha medido prácticamente hasta el año, si mal no recuerdo, no tengo ese dato todavía, pero lo voy a estudiar más después y les voy a dar el dato preciso. Pero siempre ha habido estas bajas y altas en temperatura, ¿ya? Pero han sido naturales, en la cual ha habido una época de glaciación, por ejemplo, donde han desaparecido los dinosaurios anteriormente, ¿no? Gracias a este sacudón, que le llamaremos de esta forma, al cambio brusco de temperatura, han desaparecido especies, ¿no? Y han resurgido otras, como las que actualmente conocemos. Bueno, eso sería todo por hoy. Gracias por su atención. Continuamos la siguiente clase y disculpen las interrupciones, que se me termina la batería en media grabación, ¿sí? Entonces, muchas gracias. Voy a continuar con la campaña que hace años inicié. Por favor, no a la bolsa plástica, ¿sí? En lo posible traten de minimizar esta necesidad de tener bolsa plástica. Lleven sus contenedores para poder comprar algunos alimentos. Muy bien, les espero la siguiente clase.